Hola, vamos a extender el tema de problemas de conteo. Vamos a incluir ahora las permutaciones y las combinaciones. Vamos a ver unos problemitas sencillos y vamos a ver primero unas definiciones. Si tú nada más quieres ver los ejemplos, pues sáltate hasta la sección de los ejemplos. Bueno, primero vamos a ver las definiciones. Una combinación va a ser un arreglo de R objetos que han sido seleccionados de entre un conjunto que tiene N objetos distintos sin repetición, es decir, que los objetos que selecciones no se pueden repetir, no puedes seleccionar el mismo objeto dos veces. Y es muy importante que en las combinaciones el orden no es relevante. ¿Sí? Si vas a seleccionar pelotas de una bolsa, pues el orden en que las saques probablemente no es relevante, ¿verdad? Si vas a seleccionar alumnos de un grupo para formar un comité y que representen al salón, pues entonces el orden en que los selecciones no es relevante. En esa situación vamos a utilizar esta fórmula, n factorial sobre r factorial por n menos r factorial. O para ahorrarnos ese procedimiento, pues podemos utilizar la tecla NCR que viene en nuestra calculadora, ¿verdad? Para las combinaciones. En cambio, una permutación también es un arreglo de R objetos que han sido seleccionados de entre N objetos. Pero en estos el orden sí es relevante. Por ejemplo, les comentaba que si selecciono 5 alumnos para formar un comité que representen al grupo, pues no importa el orden, ¿verdad? No importa el orden en que lo seleccione. Lo importante es a quiénes selecciono nada más. En cambio, si lo que voy a hacer es seleccionar a los 5 mejores promedios del grupo para darles un premio, una medalla o algo por el estilo, pues entonces el orden en que los selecciones sí va a ser relevante, ¿verdad? Sí va a tener consecuencias distintas la persona que tenga el primer lugar, la persona que tenga el segundo, la persona que tenga el tercero y así. Entonces, en esa situación el orden sí sería relevante. En ese tipo de situaciones donde el orden sí es relevante, podemos tener tres situaciones distintas. Aquel donde los objetos de los que seleccionamos son completamente distintos. O sea, que el conjunto grande del cual estoy seleccionando tiene puros objetos distintos. Y donde la repetición no es permitida, es decir, que no puedes seleccionar el mismo objeto dos veces. En esa situación, pues vamos a utilizar la fórmula n factorial sobre n menos r factorial o, para abreviar, la tecla NPR de la calculadora. Otra situación va a ser cuando los objetos de los cuales seleccionamos sí son distintos, pero es aquellos en los que se permite la repetición, o sea que sí se puede seleccionar un mismo objeto varias veces. Por ejemplo, si voy a formar un número de teléfono, en los números de teléfono se repiten a veces algunos dígitos, ¿no? Entonces, pues en esa situación vamos a utilizar la fórmula n a la r. Y la última situación sería cuando tengamos objetos no distintos. O sea, que de entre los objetos que voy a seleccionar, pues hay algunos que están repetidos. O sea, que para todos los propósitos importantes no me causan ninguna diferencia. Por ejemplo, si voy a reordenar letras o si voy a ordenar colores de una bandera o cosas así, y donde tengo varios elementos que realmente son indistinguibles uno de otro, pues entonces voy a utilizar esta fórmula de n factorial sobre 1 factorial multiplicado por n2 factorial y así. Muy bien, vamos a ver un ejemplito. Bueno, una serie de ejemplos para poder decidir qué método o qué procedimiento es el correcto en cada problema. Tomen en cuenta que esto que les voy a explicar se aplica para problemas sencillos. Tengan en cuenta también que hay problemas que aceptan más de un procedimiento, o sea que puede haber distintas maneras de hacerlo, y otros donde se van a tener que combinar distintos tipos de esto, ¿no? Dependiendo del problema. Lo importante es leer con mucho cuidado y en base a eso decidir, pues, cuál es la manera correcta de resolverlo, ¿verdad? Pero, pues, sí es muy variable, puede cambiar mucho. Pero bueno, hablando de problemas sencillos, primero observemos cómo son los objetos de entre los cuales yo voy a seleccionar. Si los objetos son distintos y si los objetos que voy a seleccionar son sin repetición, o sea, no se permite el seleccionar dos veces el mismo elemento y el orden no es relevante, entonces voy a utilizar la tecla NCR. Un ejemplo podría ser si saco 5 cartas de un mazo de 52 cartas.
todas las 52 cartas de la baraja son distintas. Eso cumple la primera condición. La repetición no se permite, pues porque cuando sacas las 5 cartas no te va a salir la misma carta 2 veces. O sea, no te puede salir la reina de corazones y luego otra vez la reina de corazones y luego otra vez la reina de corazones, ¿verdad? Que las vamos a sacar así de golpe, entonces obviamente no se puede repetir ninguna carta. Y en estas el orden no es relevante, porque no pasa nada si primero te sale el 2 y luego el 5, o si primero te sale el 5 y luego el 2. La mano de la baraja, la mano de póker sería exactamente igual. Y en esa situación, pues vamos a utilizar la tecla NCR de la calculadora. Muy bien. En cambio, si tuviéramos n objetos distintos, igual donde la repetición no se permite, pero el orden sí es relevante, entonces nuestro procedimiento va a ser utilizar la tecla NPR. Un ejemplo podría ser si deseo formar una fila con personas. Todas estas personas son distintas entre sí, entonces por eso los n objetos son distintos. No se permite la repetición porque una misma persona no se puede formar 2 veces, entonces no se permite la repetición. Y obviamente al ser una fila, el orden es relevante. No es lo mismo estar al frente de una fila que estar atrás de una fila, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el procedimiento sería NPR. Si tenemos objetos distintos, pero la repetición sí se permite y el orden sí es relevante, vamos a utilizar la fórmula N a la R. Por ejemplo, en una contraseña. En una contraseña, suponga que la forman con puros números, todos los objetos son distintos, porque los dígitos del 0 al 9 son distintos entre sí, pero sí se permite la repetición, porque una contraseña puede tener varias veces el mismo dígito. Por ejemplo, una contraseña podría ser 111111. Entonces, pues eso sería la parte donde nos dice que sí se permite la repetición, ¿verdad? Sí se puede escoger 2 veces al mismo elemento. Y obviamente en una contraseña el orden es relevante, porque si la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6, no es lo mismo a que tú introduzcas 6, 5, 4, 3, 2, 1. La computadora o el dispositivo donde lo metas, pues no te lo va a aceptar, ¿verdad? Entonces el orden sí es relevante aquí. Y bueno, en este caso utilizamos la fórmula N a la R. En otras situaciones donde los objetos para seleccionar no son distintos, y pues obviamente tiene que haber repetición, porque si desde el principio están repetidos, pues acá con más ganas, ¿verdad? Y el orden sí es relevante, pues entonces vamos a utilizar esta fórmula de aquí, donde la n de arriba representa el número total de elementos que tenemos, y las n1, n2 y n3, etcétera, 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 las que necesitemos, van a ser el número de elementos que tenemos de cada tipo. Por ejemplo, si quiero saber de cuántas maneras distintas se puede ordenar la palabra amarganas, pues tengo 9 letras. Entonces en la parte de arriba pondríamos 9 factorial. Y como tengo 3 A's, pues este de aquí sería 3 factorial. Tengo una M, entonces le pongo 1 factorial. Tengo una R, entonces le pongo 1 factorial. Tengo una G, le pongo 1 factorial y así sucesivamente. Y bueno, pues ese es básicamente el resumen para los problemas sencillos. Les decía, todo depende de que lean con mucho cuidado y decidan pues cuál de estos procedimientos o cuáles en caso de que se necesite combinar algunos o utilizar más de uno, ¿verdad? Todo depende del problema. Vamos a hacer unos 4 ejemplos rápidos. El primer ejemplo nos habla de que se va a formar un código con las letras A, B, C, D y E. Estas son las letras con las cuales se van a formar los códigos. Fíjense que todas estas letras son distintas. La A, la B, la C y la D son elementos distintos. Entonces es una de estas 3. Aquí dice que las letras se pueden repetir, se permite la repetición. Entonces, si son objetos distintos y si se permite la repetición, pues el orden sí es relevante, ¿verdad? Porque pues, es un código que voy a formar. Pues ¿cómo le podemos hacer, verdad? Pues va a ser n a la r. N es el número de elementos que tengo para escoger, que serían 5 elementos para escoger, y de esos voy a seleccionar 2. Nada más necesito utilizar 2 letras, no las 5. Entonces va a ser 5 al cuadrado y la manera de resolver esto pues van a ser 25. Hay 25 códigos diferentes que se pueden formar con 2 letras. Bien, vámonos al siguiente ejemplo.
En el siguiente ejemplo dice de cuántas maneras distintas se puede ordenar o alinear a 4 personas en una fila. Muy bien. Como son 4 personas, pues yo supongo que esas 4 personas son distintas, ¿verdad? No tenemos hermanos gemelos o algo por el estilo. Entonces tenemos objetos distintos. Va a ser alguno de estos 3. Si se permite la repetición, pues no se permite la repetición, ¿verdad? Una sola persona no se puede formar en 4 puestos diferentes de la fila. Una persona no se puede formar 2 veces, no puede ocupar 2 lugares. Entonces la repetición no se permite. ¿Y el orden es relevante? Pues sí, obviamente sí es relevante, ¿no? Porque es una fila. No es lo mismo estar al frente de una fila que estar atrás de una fila. Entonces el procedimiento pues va a ser NPR. Bien, ¿cuántas personas tenemos para escoger para la fila? Pues 4 personas. ¿Y a cuántas personas vamos a formar en la fila? Pues también a 4 personas. Entonces el resultado pues se tendría que calcular con 4P4. Lo pueden poner así directo en la calculadora, 4P4, o pues con la fórmula, ¿verdad? En caso de que no tengan esta tecla, pues sería 4 factorial sobre n menos r factorial, o sea, sobre 0 factorial, que son 24 sobre 1, 24. Y bueno, esa sería la respuesta a este problema. Bien, ahora vamos a hacer un ejemplo en el cual pues nos pregunta de cuántas maneras distintas pueden 5 personas tener cumpleaños diferentes, asumiendo que hay 365 días en el año. Pues aquí lo que tenemos que pensar es que, bueno, hay 365 días en el año, ¿verdad? De ahí vamos a escoger 5 días. Entonces, ¿los 365 días son distintos? Pues sí, ¿verdad? No hay un día que se repite, entonces los 365 son distintos. Va a ser alguno de estos. Y luego, dice que los cumpleaños de estas 5 personas deben ser diferentes. ¿Sí? Es decir, la repetición no está permitida. Sí es posible, pero no está permitida para las condiciones que me está dando el problema. Entonces es sin repetición. Ahora, ¿me importa el orden en que cumplan años estas 5 personas? Pues no, ¿verdad? No es relevante quién cumple años primero ni nada. Lo importante nada más es que sus cumpleaños sean en días diferentes. Entonces, son distintos los elementos de los cuales voy a escoger, la repetición no está permitida y el orden no es relevante, pues voy a utilizar NCR. Y le voy a poner aquí 365 C5. Así lo voy a poner en la calculadora. Si lo voy a hacer a mano, sería 5 factorial, 365 factorial sobre 5 factorial por 360 factorial, ¿verdad? Y bueno, pues ahí lo meten ustedes a la calculadora, como sea, no importa. Y el resultado que dé, pues esa será la respuesta. Y por último, pues vamos a formar palabras. ¿De cuántas maneras distintas se podrán formar palabras de 9 letras? No importa si son reales o imaginarias, que se formen utilizando las letras en la palabra economics. Bueno, fíjense, aquí tengo 9 elementos, ¿verdad? Que son las letras de la palabra economics. Voy a formar de 9 letras precisamente. Y nada más aquí lo que tengo que notar es que no tengo elementos que sean distintos. Porque aquí veo que te aparece 2 veces la letra O, por ejemplo. Eso ya hace que los elementos que yo voy a ordenar, pues no sean distintos. Y como no son distintos, pues, y el orden es relevante, ¿verdad? Porque lo que hace que una palabra sea diferente es el orden en que pones las letras. Entonces, obviamente, el orden sí es relevante y voy a utilizar esta fórmula. ¿Cuántas letras voy a acomodar? 9. Entonces, comienzo poniendo 9 factorial y luego pongo de cada tipo. Por ejemplo, ¿cuántas es hay en el problema? Pues 1. Entonces, es 1 factorial. Y luego, ¿cuántas Cs hay en el problema? Hay 2 Cs. Entonces, sería 2 factorial. ¿Cuántas Os hay en el problema? 2. Entonces, sería 2 factorial. ¿Cuántas Ns hay en el problema? Pues sería 1 factorial. ¿Y cuántas Ms hay? Una. Tengo una I y una S. Fíjense que la suma de todos los números que tengas aquí abajo, pues te debe dar el de arriba, ¿verdad?
sea, 1 más 2 más 2 más 1 más 1 más 1 más 1 debe dar 9. Y pues ya nada más es cosa de meter esto a la calculadora, les debo el resultado, pero pues lo metemos a la calculadora y ese va a ser nuestro resultado. Muy bien, y eso sería todo. Estamos listos para comenzar a resolver problemas.